Buenas tardes a todo el mundo que está aquí en una nueva sesión del Club de Lectura Rural para un Desarrollo Sostenible, una iniciativa coordinada por Justicia Alimentaria y que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Zaragoza. Hoy tenemos a una invitada muy especial, tenemos a Virginia Mendoza, que es autora de varios libros y de muchos artículos periodísticos, pero hoy viene a hablar especialmente de su último libro publicado en solitario, que se llama Detendrán mi río, desarraigo y memoria en un rincón de la España sumergida, que está publicado, editado por Libros del Cao y fue publicado en el año 2021. Que iba a quedar sumergido, y al final, si buscas, aunque este fue uno de los casos más sonados, en muchos de estos pueblos se repite esta historia de pues una ermita, una iglesia, algo que de algún modo era también como ese nexo. Entonces, bueno, buscaba también un poco eso y hablando con este chico, Alfredo, él me decía que también esa historia la tenía ahí, porque allí incluso la ermita se llegó a inundar. No, nadie se planteó a tiempo desmontarla, pero hubo un momento de bajada de aguas en la que a través de la radio local se pidió ayuda a vecinos que quisiesen participar como voluntarios, la desmontaron piedra a piedra, la numeraron y se la llevaron para poder reconstruirla en un punto más elevado. Bueno, es muy interesante, ¿no? Y es un libro también que está muy documentado, que tiene una lectura muy amena, que hay veces que a la gente, cuando se trata de relatos más periodísticos, ¿no? Más basados en historia real, como que da más pereza, pero es verdad que tiene unos tintes muy novelescos. Y a mí lo que me llamaba mucho la atención cuando lo leí es cómo entremezclas historias no ya de gente diversa, sino de gente que estaba distanciada a miles de kilómetros, ¿no? Y Sí. cómo consigues pues esas historias, cómo las vinculas. A mí eso es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Cómo vas dando con todas esas personas y todas esas historias. Mm. Sí, pues este cruce viene de que, como te decía, al principio iba a ser algo mucho más amplio. Entonces, yo ya había hecho entrevistas en Faión, en Mequinenza, en Aceredo, en Galicia, había ido a Jánovas y bueno, luego después he seguido yendo pues, a otros sitios como el Riaño y a otros tantos, ¿no? Y en unas de esas primeras entrevistas, cuando pues, fui a Faión, las primeras las hice en Faión. Y era curioso porque leí un artículo que escribió un periodista en los años 90 o así. Él estaba escribiendo un reportaje sobre Faión y él comenta, además, de una manera, me pareció un tanto despectiva, que como que los vecinos de Faión, que es que se han aferrado a una ilusión, que algo como un mito que ellos se han inventado para agarrarse a algo, y es que si el Titanic no estuviese inundado, su pueblo tampoco. A mí me llamó la atención, por un lado, por persona friki del Titanic que soy, porque claro, me pilló la película Titanic, me pilló como en los 12 años y bueno, somos una generación un poco marcada en mayor o menor medida por Titanic, las Spice Girls y demás. Entonces, en cuanto digo Titanic, hay una alerta ahí. Y, y por otro lado, desde el punto de vista más antropológico, yo siempre pienso que la mayoría de mitos y leyendas tienen su base real. Y en muchos casos se acaba demostrando que tienen o que pueden tener su base real, ¿no? Pues no sé, el otro día, por ejemplo, estaba leyendo sobre la cultura natufiense, lo piensas y dices, qué casualidad, ¿no? Que el mito del jardín del Edén surgiese exactamente aquí, donde de verdad hubo un jardín del Edén hace unos 14 o 15 mil años, de personas que ya fabricaban pan, que ya consumían cerveza y que vivían en una época de bonanza increíble que luego de la noche a la mañana terminó. Entonces, yo me preguntaba, ¿no habrá una base real en esto? Aunque este hombre esté planteándolo como algo que se han inventado para sobrevivir. Y efectivamente empecé a preguntar, no solo en Faión, sino que estuve buscando, acabé contactando con un bisnieto de Fred Pearson, que fue el ingeniero que trajo la luz a Barcelona, también con su biógrafo en Estados Unidos. Y bueno, pues hablando un poco con todos ellos y también con uno de los ingenieros técnicos que trabajaron en la construcción del embalse de Mequinenza, vi que efectivamente que lo que este hombre decía no solo no era cierto, sino que había una base real y no era el Titanic, era el Lusitania además. Entonces
Fred Pearson, que tenía un proyecto de embalses más bajos, escalonados, que iban a ser menos agresivos tanto con la naturaleza como con las personas que vivían ahí. Este hombre pues muere a bordo del Lusitania en su último viaje, cuando un submarino alemán torpedea el Lusitania. Entonces me pareció muy interesante cómo se empiezan a cruzar esas historias con personas que ni te imaginas, que están a miles de kilómetros. De hecho, la propia vida de este hombre, de Pearson, ya es alucinante en ese sentido, porque Pearson tuvo una novia durante su infancia en su pueblo, en Estados Unidos, y cuando era mayor y ya se convierte en ingeniero y empieza a viajar de un lado a otro, se la encuentra en Berlín, paseando por la calle. Y lo cuentas Y además en el libro aparece, ¿verdad? Esta escena. sí, sí, y se acaban casando y los dos mueren en el Lusitania. Y bueno, Pearson efectivamente estuvo por el entorno de Fayón, pues midiendo el terreno y demás. Él estaba buscando pues esos lugares idóneos para construir embalses que llevasen luz a Barcelona en una época de pues la industrialización cada vez iba más y aún así no tenían la capacidad para afrontar esto. Había días enteros en los que las fábricas en Barcelona se quedaban sin luz, ¿no? Entonces esta persona se encargaba de ir pues, buscando puntos para construir más embalses, para poder llevar más luz a Barcelona. Es que Entonces, es muy curioso. Sí, perdona. sí, sí, no, dime. No, que es que yo cuando leí el libro, ¿no? Yo decía, Sí, jo, y qué pasada, ¿no? Porque claro, tú lo vas viendo en el libro como dos historias que se van entrecruzando, sí. vas intercalando capítulos, ¿no? Mezclando un poco ambas, bueno, más un poco la historia in situ en Caubaca y luego la de este hombre. Y claro, yo pensaba, joy, ¿cómo Virginia habrá cruzado, ¿no? Porque, claro, es lo que tú dices, es la casualidad de que alguien te mencione algo y tirar del hilo y que ese hilo luego lleve a alguna parte, ¿no? Pero, pero vamos, que a mí es una cosa que me llamaba mucho la atención cuando leí el libro. Mm. Sí, bueno, es algo que me persigue en general y que a mí también me gusta mucho buscar. De alguna manera me van apareciendo, pero una vez aparecen, pues quiero ir más allá, ¿no? Por eso están como esas pequeñas señales que te están diciendo que algo va a pasar y que son reales, ocurrieron, como ese gato que se baja del Lusitania y parte de la tripulación piensa, a ver, que este gato ha intentado irse ya 3 veces, vamos a hacerle caso. Y hubo gente que se bajó del barco asustada porque pensaban que si ese gato se había bajado 3 veces es que algo iba a pasar, y hubo personas que salvaron su vida gracias a eso, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo esto se va cruzando, cómo un niño en Cataluña se cruza con Pearson y con sus trabajadores que están construyendo un canal y decide que él quiere dedicarse a hacer eso y acaba siendo el responsable prácticamente de la Ener, de la empresa que acaba construyendo ese embalse de Mequinenza. Porque tiene que, a raíz de la muerte de Pearson, luego, claro, hay una paralización por la guerra y demás, pero luego cuando se retoma se proponen otros proyectos y bueno, es Ener la que se lo acaba quedando y la historia de los de Fayón es que era cierta, Fayón no se habría inundado. Por un lado, no se habría inundado si hubiese salido adelante aquel proyecto que Pearson tenía ya a principios del siglo XX. Pero no solo eso, sino que incluso el proyecto final, en ese proyecto final Fayón no se va a inundar. Hay un cambio repentino de la noche a la mañana en el proyecto, en el que, bueno, pues son 2 presas, en Ribarroja y en Mequinenza, y una de ellas de repente cambia de ubicación y la gente ya no tiene ni tiempo para hacer alegaciones. Y de repente se inunda el pueblo y se inunda. Pero no se iba a inundar, por tanto no era un mito, era una realidad y además se repetía en el siguiente proyecto. Posiblemente con el proyecto de Pearson tampoco estaría inundada la parte antigua de Mequinenza, que es esa Mequinenza antigua sobre la que escribía Jesús Moncada en sus libros, Sí. que aunque aparentemente se lo está inventando todo, es todo tan real que un día, me contaron en Mequinenza que un día murió una mujer del pueblo y a Moncada le fueron a dar el pésame porque todo el mundo sabía que Carlota de Torres de Camí de Sirga era esa mujer.
casi todo lo que contaba realmente había pasado en el pueblo que había quedado inundado. De hecho, él mismo estuvo haciendo fotos y grabando vídeos de los últimos días de Mequinenza. También pintó cuadros en los que se reflejaba pues ese desarraigo ya en el momento en el que se iban. Sí. Y una cosa que me gusta a mí mucho también del libro es que cómo consigue reflejar, ¿no? Cómo era la vida en esta huerta de Caubaca y cómo pues van pasando generaciones, van creciendo las familias, van comprando casas, ¿no? Cómo desde hace un tiempo está la sombra del imposible pantano, pero la gente va avanzando, cómo afecta la guerra civil, ¿no? De que está el bando republicano. Bueno, cómo afecta todo esto, ¿no? Entonces, también es un libro que es muy interesante de leer porque, bueno, aparte de que está escrito de una manera que se hace una lectura muy amena, también es todo ese recorrido, ¿no? De ver cómo de la noche a la mañana, podríamos decir, un pueblo con una vida absolutamente normal, pues pasa a estar inundado, ¿no? Y a mí me recuerda mucho también, ahora mismo hay muchos movimientos vecinales en muchos pueblos contra macroproyectos que se quieren desarrollar en el medio rural, ¿no? Sobre todo de tema de ganadería intensiva de porcino y de macroproyectos de renovables, ¿no? La hidráulica también es una energía renovable, pero ahora principalmente se centran en proyectos solares, eólicos, y no sé, tú que estás investigando tanto todavía y que estás recopilando, ¿no? Tanta información, tanto conocimiento sobre cómo afectó a la vida de la gente la construcción de los embalses, ¿tú crees que la gente ha olvidado lo que pasó con los embalses y ahora cuando están emergiendo todos estos movimientos vecinales, ni siquiera esos movimientos vecinales se quieren, bueno, se fijan en todos estos problemas que hubo, ¿no? Aquí en Aragón pues hubo muchísimos embalses, pero también hubo lugares como es el caso de Jánovas, que no llegó a haber embalse nunca y que ha sido pues una lucha permanente, ¿no? Pero ¿tú crees que la gente recuerda o que se nos ha olvidado todo el daño que hicieron la construcción del Balses a los pueblos de la España interior, podríamos decir? No, la gente que lo ha vivido, desde luego no lo ha olvidado. Otra cosa es el silencio impuesto y también autoimpuesto en muchos casos. Esto lo he visto en cualquier tipo de trauma colectivo. Por ejemplo, yo ya venía de trabajar con supervivientes del genocidio armenio y en ese sentido vi muchas similitudes, al igual que lo ves pues cuando hablamos de la guerra, ¿no? De memoria histórica. Siempre vas a encontrar que hay una generación que por pura supervivencia calla. La siguiente es como bastante ajena por alguna razón. Y la tercera generación suele ser la que da a conocer esas historias de sus abuelos antes de que se pierdan. No sé si será precisamente por eso, porque por ese miedo a que se pierdan y porque ellos ya pueden afrontarlo con esa capacidad de hablar, porque yo conozco personas que han vivido ese desgarro que te provoca el que te echen de tu casa a la fuerza y que tengas que ir a otro sitio del que no te llegas a sentir parte nunca en muchas situaciones. Y muchos de ellos todavía no pueden hablar de este tema sin llorar o no pueden ir al embalse. Cuando baja el agua, por ejemplo, en verano, en épocas de sequía, que ahora hay como mucho turismo de embalse, como que salen ruinas y todo el mundo quiere ir a verlas. Si hablases con las personas que lo han vivido, hay algunos a los que sí que les reconforta irse ahí. Conozco a un señor en Galicia que lo vivió y él me dice que cuando eso ocurre, y ocurre además todos los años, él se hace un bocadillo y se va allí a ver las ruinas de su casa. Pero hay otras muchas personas que todavía no son capaces de hablar del tema o que si van hasta allí no pueden ir con nadie, necesitan ir solos o no van nunca. Entonces, esto no ocurre cuando lo has olvidado. Me pasaba también con Mercedes, era increíble, te decía, la capacidad que tenía para recordar, pero así como de su infancia te contaba historias con todo lujo de detalles, en el momento en el que llegaba a las obras y la inundación, te liquidaba 10 o 12 años en una frase.
te decía, y llegó el pantano y ya no volví. O te decía, y un día fuimos por allí en una lancha y se me cayó el sombrero, pero que yo solo perdí el sombrero en el embalse, ¿eh? Entonces me parecía muy curioso cómo alguien que recordaba a ese nivel de repente hacía corramos un tupido velo. No creo que fuese casual, no creo que lo tuviese olvidado, quizá la memoria y el olvido le estaban ayudando a sobrevivir, ¿no? Porque es algo es algo a lo que tampoco te puedes vivir aferrando. Lo que sí que he visto es que a lo que sí que se aferran es a los recuerdos bonitos que tienen de ese lugar que ya no existe. Y como ya no existe, te puedes permitir idealizarlo todo lo que tú quieras. Porque ya solo vive en tu memoria, ¿no? Entonces, bueno, hay gente a la que le ayuda a llevarlo así, otros pues prefieren hacer borrón y cuenta nueva. En estos casos también lo que ocurre, sobre todo en relación con los del borrón y cuenta nueva, es que se dividía mucho a la población. Entonces, al final, el enemigo era el vecino que había aceptado el dinero para irse. Y claro, yo no me siento quién para juzgar a ese que aceptó el dinero y se fue en relación con el que resiste. Me encanta el papel del que resiste, pero yo no conozco las motivaciones de ese otro. A lo mejor no podía soportar ver cómo inundaban su pueblo. Quizá, no sabremos nunca. Entonces, Y, en muchos lugares esa población quedó dividida y lo sigue estando. En muchos casos, pues hay personas que todavía no se hablan y ya. es una situación complicada. Es el divide y vencerás de siempre. Y bueno, el libro se centra únicamente, ¿no?, en el embalse de Mequinenza, pero el proyecto Detendrán mi río es mucho más amplio, ¿no? Entonces, a raíz de la publicación del libro, tú también publicas una página web que tiene un mapa que es maravilloso, donde poco a poco vas señalando algunos embalses, ¿no? Poco a poco irá creciendo, pero hay bastantes embalses ahora mismo, pero no están todos los que son, ¿no? Pero son todos los que están. Mm. Y yo esta mañana le estaba echando un vistazo al mapa y ha ocurrido una cosa muy curiosa. No sé si... No he leído todas las historias que hay, ¿no? Pero estoy segura que todas las historias son súper interesantes. Pero casualmente, la primera que he abierto es la del embalse de Canelles bueno, en la provincia de Huesca. Y bueno, me parecía, cuando he llegado al final me llevaba una grata sorpresa. Si me das permiso voy a leer ese texto bueno, un día de 1910 nació en Blancafort una niña a la que sus padres llamaron Rosa. Blancafort pertenecía a Trago de Noguera y tenía una calle que llevaba al horno. Allí Rosa no vio demasiado futuro. Era un lugar tan pequeño que su segundo apellido, José, era el de casi todos allí. Cuando Rosa cumplió 18 años, compró un billete para Argentina. En el transatlántico que la llevaba a su nuevo destino, conoció a un joven catalán que se convirtió en su marido y con él tuvo 3 hijas al otro lado del océano. Como si la joven lo hubiese previsto, solo 3 décadas después de partir, empezaron las obras del embalse de Canelles, que anegarían parte del término de Trago de Noguera y la aldea de Rosa. En 1960, poco antes de que el agua empezara a subir, solo quedaban en Blancafort 3 habitantes. Aunque desapareció bajo el agua, aquel lugar que ya no existe debe en parte su existencia a Leo Messi. Rosa era su bisabuela. Qué bonito y qué final tan impactante, ¿no? Porque ya sabíamos que iba a acabar en un pantano, pero no, que también iba a acabar con el número 1 de fútbol del mundo por medio, ¿no? ¿Cómo llegas a la historia de Rosa y de Blancafort? Pues a base de currar mucho en esto, estoy siempre buscando pueblos inundados. A ver, yo lo que hago es que no los puedes encontrar todos porque no constan en ningún lugar, por eso lo que estoy haciendo es intentar que consten en un mismo lugar. No todos, porque eso va a ser imposible, pero bueno, sí, sí la mayoría. Entonces, bueno, yo me paso la vida, por un lado, buscando en Maps
embalses por España que voy ampliando. Entonces me apunto los nombres de los pueblos que hay alrededor y con esa información empiezo a tirar de ese hilo o incluso voy hasta esos lugares y allí pregunto. Porque muchas veces descubres que estos lugares existieron una vez has ido pues a esa zona, ¿no? Entonces muchos simplemente los he acabado descubriendo por patear o por eso, porque empiezo a enredar, a tirar de un hilo. Luego intento también contactar con antiguos vecinos porque no siempre tengo la posibilidad de ir hasta allí. Y te encuentras con cada historia. Por ejemplo, no, si tú buscas pueblos sumergidos de España, que siempre salen, pues a lo mejor 10, 15, 20, los más famosos. Pero tú te vas a recorrer el entorno de embalses y te encuentras, pues, no sé, tipo, por ejemplo, Salvatierra de Tormes, un lugar en el que acabé pues haciendo una ruta por Castilla y León, donde estuve además en varios lugares en los que vivían personas de pueblos inundados, pues ya fuese de Begamián, de Argusino, y claro, estos dos son conocidos. Argusino por todo el movimiento de la asociación Argusino Vive y todas las actividades que hacen, Begamián porque era el lugar en el que nació Julio Llamazares, pero por ejemplo Salvatierra de Tormes es como, ¿dónde consta este lugar? Vale, pues vas allí, empiezas a hablar con la gente porque allí hubo un momento en el que quedaron viviendo, pues no sé si a lo mejor 3, 4 personas o 5 en invierno, y ahora hay puntos que se están recuperando, que se están reconstruyendo y hay personas que empiezan a venir a vivir en el pueblo, ¿no? Y yo hablaba con un hombre cuyo padre no se había ido nunca. De hecho, luego hablé con el padre después. Y claro, y le decía, ¿y cómo os conseguisteis quedar aquí si ya os habían expulsado? Bueno, pues de alguna manera consiguieron quedarse pagando un alquiler por su propia casa y había personas que me contaban pues con cierto orgullo que ahora han conseguido comprar su propia casa. 40 años después, durante todas casas que ellos ya tenían pagadas, durante todo este tiempo estuvieron pagando alquiler y ahora salen a subasta y si tienen suerte, pues la compran. Y es algo que me parece tan increíble, tan silenciado, es tristísimo. Es tristísimo. Ellos se han acostumbrado a vivir así. Cuando esa persona te dice tan contenta, por fin he conseguido comprar mi casa, es que tu padre ya la había pagado. No te digo que la haya comprado, igual hasta se la hizo o la hizo el abuelo. Y estas cosas están ocurriendo a día de hoy, en 2023. Parece que hablamos de algo súper antiguo, pero no son solo esas memorias que quedaron ahí en su momento cuando sus lugares se inundaron, porque esto es lo complicado, como por ejemplo en Jánovas. Lugares como Jánovas o como Salvatierra no fueron inundados y los convirtieron en pura ruina. Y claro, encontrabas, cuando yo estuve en Jánovas, era el momento en el que por fin estaban consiguiendo que les empezasen a devolver las casas. Pero tú ni siquiera podías acceder hasta el pueblo en coche, porque ahí no, ese lugar quedó vacío en los años 60. No tenían luz en ese momento, imagino que ahora habrán puesto, pero lo que les devolvían a ellos era ruina. Y a mí me parecía tristísimo porque se habían pasado muchísimo tiempo sus padres, sus abuelos, luchando por conseguir eso y aunque solo sea por el valor emocional, lo aceptas y dices, pues ya lo reconstruiré, ya veré lo que hago, pero tus abuelos entregaron una casa habitable dentro de lo que eran las condiciones de esa época y a ti lo que te han devuelto es una ruina y además vas a tener que poner mucho dinero para que eso pueda volver a ser habitable. Sí, sí, es alucinante y luego también cuántos pueblos quedaron deshabitados, ¿no? Por las repoblaciones forestales que se llevaban a cabo a causa de los pantanos, ¿no? O sea, no solamente los propios pueblos que estaban en el entorno de donde luego se hacía el pantano, sino también pueblos que estaban alejados, pero donde se hacían repoblaciones forestales para evitar el deslizamiento de tierras. Y Sí. bueno, no sé si has intentado hablar con Leo Messi sobre su bisabuela o si no has conseguido, no. No, he tenido momentos muy frikis con esto de los pueblos sumergidos, pero a ese punto todavía no he llegado. Porque bueno, ahí podría haber una historia interesante, ¿no? Del pueblo
del pueblo inundado a ganar la Copa del Mundo de fútbol. Que, no sé, esta mañana cuando justo he dado en ese pueblo y he leído la historia digo, pero qué fuerte. Sí, y Me ha gustado mucho. Sí. darás con unas cuantas... Jo, yo lo paso muy bien buscando estas historias, la verdad, porque doy con microhistorias que son súper curiosas. Me parecen increíbles, a veces bonitas, otras veces simplemente chocantes, el acabar encontrándote ahí a la bisabuela de Leo Messi o simplemente en la historia de este hombre que comentábamos, ¿no? En relación con Kaubaca, Sí. este ingeniero americano que trae la luz a Barcelona y muere en el Lusitania, Fred Pearson. Tienen, y bueno, y luego las paradojas que se dan muchas veces, lo que he encontrado sobre todo es mucha paradoja, como que para inundar un lugar se deseque una laguna, para instalar ahí un pueblo, por ejemplo, o bueno, lo que comentabas de la repoblación forestal, claro, es algo que siempre ha estado ligado, también por lo que comentabas de los sedimentos, pues por evitar la colmatación y demás, y bueno, y por atraer, atraer el agua. Y claro, estas personas, por ejemplo, en Quién te cerrará los ojos sí que aparece una de las personas que vivieron esta parte de la repoblación forestal, una mujer en las tierras altas de Soria que se quedó ella sola en un pueblo expropiado muy, muy cerca de Sarnago, que es el verdadero lugar que inspira la lluvia amarilla de Julio Llamazares, aunque esté ambientada en Einieye. Pero bueno, son historias que siempre he visto muy relacionadas, pero al mismo tiempo muy distintas, aunque sí que es cierto que al final son un poco víctimas de lo mismo, ¿no? Como está ocurriendo ahora con la energía eólica, que muchas veces lo dices, pero bueno, si es que lo que está viviendo esta persona lo vivió su abuelo o lo vivió su bisabuelo. Parece que te ha caído una maldición, es alucinante. Luego, más allá de pues esos lugares que no llegaba a cubrir el agua o el tema de la repoblación forestal, están también esos otros pueblos que estaban muy relacionados con los que quedan inundados y que a ellos directamente en ningún momento les afecta el embalse, pero tú ya me has roto todos mis vínculos económicos, sociales, me voy a ir. A mi pueblo no le afecta el embalse, pero le afecta. Entonces te encuentras muchas veces como hay pueblos que han ido quedando vacíos y parece que es que la gente los haya abandonado y lo que ocurre realmente en muchos casos es que están cerca de un embalse que tiene bajo sus aguas pues uno de los principales pueblos de la zona y te han dejado sin tu medio de vida, como por ejemplo, por eso me interesaba centrarme en las huertas de Caspe, porque estos son los olvidados de los olvidados. O sea, todas las personas que han sufrido esto son los grandes olvidados en España, pero dentro de ellos hay otros que son mucho más olvidados, que son pues los que vivían en estos pueblos en los que no, en los que el agua nunca llegó, pero se tuvieron que ir igualmente. Nadie te va Nadie te va a indemnizar por eso, parece que te has ido por voluntad propia, por eso me interesaban historias como la de Mercedes, porque Mercedes es una persona que se casa y se va y te puede parecer lógico dentro de la mentalidad de la época, pero es que Mercedes, ¿sabes lo que estaba haciendo? Se estaba ampliando la casa de su padre para vivir al lado, entonces no es tan natural como nos lo quieren decir. Si tú me estás dejando sin ciertos servicios que sí que estás llevando a lugares más grandes y llevas desde ya la época desde que mis abuelos eran jóvenes diciéndome que esto se va a inundar, en el caso de Kaubaca ya la maestra que tenían antes de la guerra hacía rezar a los niños para que un embalse no se tragase el pueblo. Tú has nacido y has crecido con esa presión, con ese miedo, dejas de ver futuro en ese lugar y te vas a ir antes de que te echen. Y además esto es muy fácil hacerlo, es lento, por supuesto, pero es fácil porque es una expulsión muy sutil que se puede prolongar a lo largo de quizá medio siglo. Al final un embalse no lo haces de la noche a la mañana, desde que se ocurre hacerlo y se proyecta y se presentan proyectos y a ver qué se lo queda, luego la construcción que pueden ser 10, 12, 15 años. Pasa mucho tiempo y de verdad tienes mucho tiempo para plantearte irte antes de que te echen.
Y esas personas no van a contar nunca, al igual que esos pueblos que quedaron alrededor, tampoco van a contar nunca. Va a aparecer lugares que se despoblaron naturalmente, pero no. Claro que es un poco también lo que pasa ahora, ¿no? Como que hay sitios donde se va soltando la posibilidad de hacer macroparques solares, por ejemplo, y igual esos macroparques solares tardan décadas luego en llevarse a cabo, pero ya está el miedo de que pueda pasar, ¿no? Hay gente que empieza a vender tierras por si acaso y van dejando de tener ese arraigo al territorio y a la tierra, ¿no? Entonces es un poco yo creo que este libro debería también leerse, ¿no? Como eso que dicen siempre de que hay que conocer la historia para no repetirla. Yo creo que este libro también ahonda en todo el tema sentimental, ¿no? O sea, te hace meterte mucho en el papel de la vida de las personas que cuenta y entonces, claro, ya no es simplemente de, oh, es que un pantano pues te hace dejar el pueblo, sino que ves los sentimientos de esas personas, cómo es su día a día y el dolor que les causa el tener que irse, ¿no? Y entonces creo que también es interesante su lectura para precisamente evitar caer otra vez en los mismos errores. Sí, también, bueno, para ser más consciente de por qué tenemos las cosas que damos por hecho y a costa de qué. Es importante que no olvidemos que, pues que muchos hemos nacido con las cosas ya prácticamente hechas, pero que ha sido a costa del dolor y el desarraigo de muchas personas. Y cuando lo ves desde fuera piensas que simplemente es ir de un lugar a otro, pero cuando empiezas a hablar con ellos y ves lo común que era, por ejemplo, sobre todo entre las personas mayores, morirse de pena, que esto es algo que no se puede tampoco demostrar, pero cuando acaban de expulsar a personas de un pueblo, lo llevan a un lugar en el que no tienen ningún tipo de vínculos, en el que los han dejado sin sus tierras, sin sus animales, sin sus muertos, además, ha quedado el cementerio debajo del agua. Casualmente, en muchos de estos lugares hay una serie de personas, sobre todo los más mayores, que van muriendo de pena. Y la gente te dice que es que se les paró la vida en ese momento, o incluso casos de suicidio o de pues alguien que me contaban de Argusino, alguien, un hombre que siempre tocaba el tambor y era muy alegre y siempre cantaba, nunca más volvió a tocar el tambor y vivía en la barra de un bar. Eso es por algo. Nadie hablaba en ese momento de depresión ni de ansiedad, pero era muy duro, sobre todo para las personas que ya no, pues que eran ya mayores y que ya tenían su vida hecha y ya no tenían nada que hacer. El abuelo de un hombre que conozco que vivía en Alcorlo, además era un hombre que había construido prácticamente todo el pueblo. Él decía que no había ni una sola casa en el pueblo que él no hubiese tocado, porque o la había construido desde cero o la había reformado. Este hombre dejó de comer quería morirse para no verse repartido entre distintas casas de hijos en distintas ciudades y murió de inanición. Esa persona realmente se suicidó porque no pudo soportar ese desarraigo. Es algo también que ahora, bueno, sé que en la revista Soberanía Alimentaria, por ejemplo, estuvieron también indagando, ¿no? De cómo afecta a las personas de las zonas rurales donde hay amenazas de hacer megaproyectos, ya sean energéticos o de ganadería industrial, que efectivamente afectan mucho a la salud de las personas, ¿no? Y causa, pues hay muchos casos de depresión, etcétera. Pero sin embargo es muy difícil, incluso a día de hoy, encontrar estadísticas que relacionen directamente, ¿no? Este tipo de actuaciones sobre el territorio, sobre la salud emocional de las personas. O sea que es algo que también seguimos sin aprender, ¿no? Que a pesar de que hay muchos testimonios de cómo afectaba a la gente a nivel emocional la construcción de los pantanos, a día de hoy sigue habiendo muchas actuaciones sobre el territorio que también tienen, por supuesto, un impacto emocional y que siguen sin quedar patentes, ¿no? En el mapa que tú tienes en tu página web, tú aceptas que la gente te envíe testimonios o nuevos embalses, etcétera. ¿Cómo se ponen en contacto contigo?
Como si alguien que nos está viendo ahora quiere enviar un testimonio de su pueblo, ¿cómo te lo puede hacer llegar? Pues abrí un correo para esto, que es detendranmirrio@gmail.com. Y bueno, pues lo utilizo sobre todo para hablar con gente que de alguna manera tiene relación con esto, y lo quise poner en el libro para que si alguien lo leía y pensaba que tenía algo que podía compartir, pues para facilitar también esa búsqueda. En el mapa, además, cuando encuentro que hay algún proyecto de recuperación local y demás, intento en la opción que hay de enlace, pues que de alguna manera queden todos esos proyectos ahí aglutinados, porque al final no los encuentras a menos que vayas buscando algo sobre ese pueblo concretamente. Y gente que procede de pueblos que han sido inundados para hacer pantanos, cuando leen tu libro, ¿qué te dicen? ¿Se sienten identificados? ¿Ven patrones comunes con su historia o cuál es el Sí, feedback que te dan? sí, en general está siendo así. Pero bueno, esto tampoco es casual, porque yo tampoco es que haya decidido contar la vida de Mercedes sin más, sino que ahí es donde está la parte antropológica, pero es más, es como la fontanería, tú no la ves, pero está ahí. Hay unos temas que aparecen más presentes y que se resaltan, porque lo que he estado haciendo durante todos estos años es entrevistaba a personas de todos los lugares que iba encontrando, y con esas historias de vida que elaboraba buscaba esos patrones en común, ¿no? Entonces, al final veías una idea que se repetía en una persona de Ourense y en otra de Huesca y en otra de, pues no sé, de León, por ejemplo. Entonces, uy, se está colando ahora mi voz. Sí, porque Ahora estaba no. mirando Vale. ya preguntas, perdona, y entonces se ha colado el sonido. Vale, vale. Entonces, bueno, eso se debe sobre todo a esa parte más antropológica de reunir historias de vida y buscar que tienen todas en común para, en base a eso, poder sacar unas conclusiones, ¿no? Sin ese trabajo antropológico, yo tampoco podría ponerme a decirte, no, porque los cementerios causan no sé qué herida. Son cosas que he estudiado desde el punto de vista antropológico. No me he limitado a la parte periodística, sino que he intentado pues, poner en común, y por eso hay detalles que tienen, pues que son más relevantes, como la presencia del cementerio o el que hace cuando vas a morir, o la llave, por ejemplo, que es algo que se repite no solo entre personas que tienen su casa sumergida, sino en personas que pues, han sido deportadas, personas que sobrevivieron a un genocidio. La idea de la llave la vas a ver en Vecinos de Julio Llamazares, que él lo ha contado alguna vez, porque conoce vecinos que se guardaron la llave, pero es que esto ya lo hacían los judíos cuando los expulsaban de España, y sus nietos, bisnietos siguieron heredando esa llave. Hay palestinos que lo han hecho, hubo armenios que lo hicieron durante el genocidio armenio, ¿no? Entonces, con esa parte más antropológica puedo incidir en detalles que van a hacer que si lo lea alguien de un lugar sumergido en, no sé, en Italia o en Rumanía, porque esto a veces parece, nos creemos que es algo exclusivo nuestro y del franquismo, y no, ni lo uno ni lo otro. Se hacían envases antes, se hicieron después, simplemente por una cuestión lógica coincidieron con pues una etapa del franquismo que a día de hoy la puedes ver en la India, o la puedes ver en el Congo, o la puedes ver en China. Entonces, hay muchos puntos en común, como si tú preguntas a alguien de, mira, por ejemplo, cuando tú lees Distintas formas de mirar el agua de Julio Llamazares y lees Adiós a Matiora de Valentín Rasputin, o lees El camino de Sirga de Jesús Moncada, tú vas a empezar a encontrar ahí unos puntos en común también que puedes ir conectando, y dices, pues en caso del primero y el segundo, viviendo a miles de kilómetros, qué curioso es, ¿no? Que sus protagonistas digan prácticamente lo mismo, pero es que no es casualidad, es la forma en la que las personas que han vivido esto se han enfrentado a ello en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, algo muy común es la negación inicial, por eso hay por lo menos un capítulo o dos en Detendrán mi río que habla de esa negación. Uno de los capítulos se llama Imposible por eso, porque todo el mundo repetía constantemente que era imposible, que el agua no llegaba, que eso no podía ser, que a mi pueblo no puede llegar, y eso se repite en
en todos los lugares. En todos los No, lugares en los que se ha vivido esta historia, quiero decir. no lo hemos dicho antes, pero tú eres periodista y antropóloga. Entonces, claro, tú combinas ambas formaciones, ¿no? Todo lo que has estudiado, tú luego solo aplicas en, pues, todos los temas que vas investigando, ¿no? Y luego los relatos que escribes. Sí, es más, sobre todo es más antropología, más que periodismo, porque al final siempre busco historias que puedo tratar desde un enfoque antropológico, ya sea la de supervivientes del genocidio armenio y cómo han convivido con ese trauma las posteriores generaciones, tanto en Armenia como en la diáspora, como pues cómo viven la soledad y el arraigo esas personas que se han quedado solas en sus pueblos mientras todos se iban, ¿no? Pues cómo se vive con esta herida de la expulsión que incluso se hereda, es una herida transgeneracional, la de los embalses, al fin y al cabo, como cualquier otro trauma colectivo que en su momento fue silenciado. Es algo que se repite mucho, pero sí hay sobre todo antropología, en parte porque cuando yo empecé en antropología, la gente de mi entorno me decía, ¿pero dónde vas ahora? ¿Algo tan distinto? ¿Cómo te metes ahí si eso no tiene nada que ver? Y yo que sí, pero aún así tampoco tenía muchas expectativas. Y cuando llegué en la clase inaugural, el profesor que nos estaba dando la bienvenida era periodista y era antropólogo. Y él nos dijo que la única diferencia entre el periodismo y la antropología es el tiempo. Y ahí dije, vale, no solo estoy en el lugar en el que tengo que estar, sino que por fin acabo de entender que realmente es eso que tanto me frustraba en periodismo, que era esa sensación de yo no tengo nada que ver con esto, yo no encajo, no voy a ejercer. En parte por eso me metí en antropología, porque no pensaba ejercer. Vi que desde la antropología lo podía fusionar realmente, que no había perdido esos 5 años de licenciatura, sino que más bien al contrario, me iba a permitir tener ya pues unas técnicas o unas estrategias a la hora de afrontar una entrevista o la documentación o lo que fuese, que ya iban a estar ahí de base. Por ejemplo, recuerdo la primera práctica que tuve que hacer en antropología, era una historia de vida, una mujer inmigrante. Luego la profesora, pues con las que más le gustaron, las reunió en un libro de historias de vida sobre mujeres que se habían tenido que dejar todo en sus países y que se vinieron aquí solas, ¿no? Entonces lo disfruté mucho porque ahí vi que tampoco había perdido el tiempo con periodismo, pero que la antropología me permitía ir más allá, sobre todo en relación con el tiempo, esa profundidad. No sé, por ejemplo, con Martín y Sinforosa, de los últimos ¿Sí? vecinos de la estrella, que se fueron hace un mes o así. Con ellos, al principio, conviví una semana más o menos. 3 años después, volví y también fueron varios días con ellos. O sea, es un trabajo muy a largo plazo, no es de llegar y hacer unas preguntas e irme y si te he visto no me acuerdo. En muchos casos son personas con las que de alguna manera también pues mantengo el contacto con el paso de los años, los que a veces ves que todavía se puede volver y actualizar esa historia. Entonces, por esa lentitud, creo que por esa lentitud y porque engloba esos sentimientos de muchas más personas que han vivido lo mismo, pienso que es más antropológico. Pues bueno, me parece todo muy interesante. A mí el libro, como ya he dicho varias veces, me encanta y por eso siempre lo Gracias. recomiendo. Y bueno, animo a todo el mundo a que lo lea, ¿no? Y igual que el de Quién te cerraron los ojos, que me parece uno de los mejores libros escritos sobre la España rural, ¿no? del siglo Gracias. XXI. Y porque, por eso mismo, ¿no? Porque cuentas unos testimonios que se notan mucho, que están muy cuidados y que se nota mucho, ¿no? Que tienes esa parte de antropología, pero también de periodista, de saber redactar bien una historia, ¿no? Entonces, bueno, se nos va acabando el tiempo. Creo que no hay ninguna pregunta más. Bueno, aquí ha habido quien ha ido haciendo algunos comentarios, ¿no? De que les iba gustando, han mencionado también a Jánovas, pero preguntas a priori no hay ninguna. De todas maneras, quien quiera saber más
aparte de poder leer el libro, que en Aragón está disponible en varias bibliotecas de la Red Pública de Bibliotecas de Aragón, y existe el préstamo interbibliotecario, o sea que si no lo tienen en la biblioteca suya o en la librería a la que suelen acudir, pues también pueden pedir que lo traigan de otras bibliotecas, o también, aunque no lo tengan en la librería, pueden pedirlo a la editorial y se lo hacen llegar en 2 o 3 días, ¿no? Yo entiendo que la editorial tiene una distribuidora que llega a todas las librerías, y bueno, y podéis saber más y consultar ese mapa en detendránmirrío.com, y si alguien quiere contactarte en detendránmirrío@gmail.com, ¿no, Virginia? Y Sí. ya, bueno, nos despedimos, y el próximo Club de Lectura Rural será el día 17 de abril, que es un especial por el Día de las Luchas Campesinas, y estarán aquí con nosotras Biela y Tierra, Edurne Caballero y Ana Santidrián, presentando su libro Biela y Tierra en Ruta. Así que, bueno, nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias de nuevo, Virginia, por participar, Muchas por gracias. contarnos tantos testimonios. Ha sido súper interesante y súper enriquecedor. A mí me ha gustado mucho esta Muchas conversación gracias. contigo. He aprendido un montón. Gracias, he estado muy a gusto y bueno, te agradezco mucho que estés siempre ahí de alguna manera. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos del canal de Twitch hasta dentro de 2 semanas.